Hola familia suculenta, el día de hoy estaremos hablando sobre 11 tips de cuidados para tus suculentas, así que si eres principiante o quieres saber un poco más, quédate en este video. El primer tip, regálales mucho sol, regálales un lugar donde les dé muy buena exposición solar. Escuchamos muchas veces que de pronto hay gente por venderte dicen, ay sí, las suculentas son de interior, y es una gran mentira. Aún las que no requieren de luz directa necesitan luz para poder sobrevivir. Entonces a veces venden, por ejemplo, tipo como las jawortias, como si fueran una suculenta para poner en la sala, y van y las ponen en la sala y entonces se tiolan, se debilitan. Ellos necesitan luz, por lo menos las que son de sombra. Las que son de sol necesitan estar en una exposición así como están aquí para que den todo su esplendor de color. Si tú no tienes un espacio donde, como este por ejemplo que estoy en la terraza, si tu espacio es más limitado, por ejemplo las puedes poner en una ventana, al pie de una ventana, no a 1 metro de la ventana, sino si está la ventana, colócala aquí donde el rayo de sol pegue durante algunas horas del día. Y también hay algunas lámparas especiales de luces LED que son lámparas de crecimiento para aquellos que de pronto no tienen esa posibilidad y bueno, tienen que cultivarlas entonces en el interior, pero las cultivarían con este tipo de lámpara. Tiene sus pros y tiene sus contras, que de pronto hablaremos más adelante, pero en especial para las personas que tienen estaciones y que hay épocas de invierno, estas lámparas son súper útiles. Así que consejo número 1, regálales mucho sol, es el alimento para ellas, el mejor alimento para ellas. Número 2, ojo con el sustrato. El sustrato es súper importante. De las cosas importantes en tus suculentas es regalarles un sustrato óptimo, un sustrato excelente. Dependiendo de tu ciudad, dependiendo de tu clima, dependiendo de donde tú vivas, así va a ser el tipo de sustrato. Hay suculentas que requieren un riego más seguido, otras que de pronto requieren un riego más espaciado. Por lo mismo, también requieren un sustrato que contenga las 12 del día. Aquí en Sevilla suena la sirena a las 12 del día. Bien, algunas requieren que el sustrato retenga la humedad, otras que el sustrato, digamos, deseche por completo el agua, que no se encharque ni nada. Entonces, a ver si puedo mostrarles por acá. Esta está un poco triste, pero como yo las tengo aquí a la intemperie y aquí llueve y llueve y llueve, se los he dicho miles de veces, el sustrato tiene mucho contenido mineral. Pero he escuchado otras personas que me dicen que les encanta utilizar tierra de hojas, de mantillo, utilizar un sustrato súper orgánico y les va muy bien, porque de pronto también viven en un lugar donde es muy cálido, se seca muy rápido el sustrato, entonces no tienen ese problema. Aquí, por ejemplo, digamos que llueve todos los días, entonces el sustrato tiene que recibir el agua y drenarla por completo para que no tengamos ese problema. Tip número 3. El riego es también muy importante. Como les decía, si tú las vas a tener aquí a la intemperie, tienes que tener el sustrato súper drenante para poder que ellas aguanten todo, digamos, la lluvia que les vaya a caer y todo. Si las vas a tener en interior y quieres controlar el riego, por ejemplo, tengo algunas que están en el invernadero porque me da susto tenerlas acá, son, digamos, las más costosas. Entonces, allí tengo control del riego. Importantísimo tener en cuenta una cosa, a las suculentas sí les gusta el agua, les encanta el agua, porque ellas requieren del agua para absorber, volverse gorditas y esperar y seguir el tiempo de sequía. Si nosotros nos ponemos a poner atención, digámoslo así, la mayoría de ellas vienen de zonas desérticas, no todas, pero la mayoría vienen de zonas desérticas. Entonces su función es que cuando llueve absorben agua para, digamos, tener abastecimiento para la época que viene de sequía.
Por eso es que ellas no aguantan estar sembradas en tierra negra. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tú tienes una planta y la vas a regar, échale mucha, mucha, mucha agua para que todo el sustrato se empape, ¿sí? Y luego esperas a que seque por completo el sustrato para volverla a regar. Nada de ese cuentico de, ay no, es que es con una cucharadita de agüita cada 15 días, se te muere porque ya no se está alimentando como debería ser. Y lo otro que dicen, spray, tampoco. Porque, por ejemplo, una suculenta como esa que tiene tantas hojitas, si regamos con spray y va a estar en interior, no va a haber aire que le seque esas goticas de agua y lo que va a pasar es que va a generar pudrición en ella. Entonces, necesitamos entender varios factores. Si van a estar aquí, donde están a la intemperie, el viento va a soplar, entonces si la lluvia, no puedo decirle a la lluvia, venga lluvia, hágame el favor y me le riega directamente a la tierra y no a la planta, entonces el agua va a caer por todo lado, ¿sí? A veces de pronto uno riega con manguera, entonces va a caer por todo lado, pero hay aireación y les va a secar el agua y no vamos a tener ese problema. Pero cuando las tenemos en interior, que no hay aireación, entonces no podemos regarlas así todas las hojas porque podemos producir hongo. Entonces allí tendríamos que regarlas directamente al sustrato, puede ser con un teterito de estos dosificadores de salsa directamente, con una coquita que tenga un piquito para que caiga directamente allí. Y como les digo, abundante, abundante, abundante agua. Ellas requieren de agua, a ellas les encanta el agua, se ponen hermosas. Una de las cosas que yo he visto mucho acá, sobre todo en las pequeñitas que yo reproduzco, digamos algo así como esto, es que cuando pasan periodos de sequía, que aquí digamos tenemos días en que hace mucho sol, unos 2 días, entonces cuando llueve yo veo que ellas ¡pum!, crecen al doble, y cuando vuelve a haber sequía, entonces están como en un periodo, llueve y vuelven y crecen, porque por lo que les digo, ellas absorben el agua, se preparan porque va a haber un tiempo de sequía después, entonces se llenan y luego vuelven y se mantienen estables. Entonces, a tener en cuenta este tipcito, regálales agüita, ya les encanta. Tip número 4. Sembrarlas juntas funciona bastante bien. Les muestro esta. Algo que yo he visto bastante es que cuando las siembras juntas, ellas empiezan a crecer más rápido. ¿Por qué? Porque pasa algo muy lindo en su sistema radicular, que empiezan a compartirlo, pero también ellas empiezan como a pelearse un poquitico por el espacio, entonces van a crecer más rápido para poder, digamos, ocupar el espacio. Pero sí es muy importante que las que tú tengas juntas tengan los mismos requerimientos de sol y agua, ¿bien? No vamos a colocar una planta que de pronto requiera mucha más agua con una que no, porque vamos a regar mucho la que requiere agua porque va a estar arrugándose rápidamente y la otra de pronto se nos va a pudrir por el exceso de agua. Entonces, vamos a tener que ver, ¿cierto? Escoger que sean buenas compañeras, que se quieran estar ahí junticas. Bien, por acá les muestro esta primicia. Esta fue mi perlebón variegada y monstruosa que decapité hace un tiempito. Aquí pueden encontrar el short donde les muestro la decapitación. Y resulta que ya creció, esta es la roseta, ya sacó raíz, pero cambió totalmente. No sé qué es, porque no parece ni perlebón, ni no sé qué es. Bueno, tip número 5. Bien, cuando tú decapitas, cuando sacas un hijito, colocarlo sobre el sustrato, bueno, es una buena forma para enraizar, pero a veces se demoran mucho. Hay algunas plantas que son súper demoradas para enraizar. Lo primero es que tienes que dejar secar el corte, aproximadamente unos 3 días, cortarlo. Yo siempre aplico azufre, ya no aplico canela. Según lo que yo he estado leyendo es que la canela no es tan buena.
no hace nada, lo que dicen. Un amiguito por ahí de algún grupo dice la canela échela al arroz con leche, a los dulces, pero no a las plantas. El azufre es mucho mejor y hay otros productos también que puedes utilizar para cicatrizar. Pero lo que yo uso para enraizar es la turba de coco o la turba rubia. Me parece súper, lo que haces es que los dejas secar. Yo lo que pongo es, digamos que en una materita o algo, coloco una parte del sustrato que uso normalmente y luego coloco una capita de turba donde esté en contacto el corte y a esa turba le mezclo micorriza. ¿Qué es la micorriza? La micorriza son hongos benéficos para la planta y lo que hace es que la micorriza se adhiere a la raíz que está sacando la planta para ayudarla a hacer una simbiosis que absorba mejor los nutrientes y entonces la planta también crece más rápido. Es bueno, no es un químico, no es un fertilizante químico, esas cosas, pero lo que sí va a ayudar es que cuando haya un asomo de raicita, entonces la micorriza se adapta a esa raíz y te va a ayudar a enraizar. A mí me ha funcionado excelente, me ha parecido súper, súper rico. Siempre que decapito y siempre que tengo hijuelos para enraizar, micorriza con turba de coco o turba rubia o la turba que tengas, pero súper, súper chévere para enraizar pronto. Y sacan unas raíces grandísimas, espectacularmente bellas. Tip número 6. Bueno, este va acompañado un poquitico con el pasado que dije acerca del agua, y es que debes conocer el tipo de suculenta que tienes, si es de hoja gorda, si es de hoja delgada, si tiene muchas hojas o si tiene poquitas hojas. No es lo mismo regar, a ver, una plantica como esta que tiene sus hojitas gorditas, a regar una planta como esta que tiene hojas más delgadas. Bien, yo aquí las tengo por igual, pero el sustrato varía un poquitico según el tipo de suculenta que tú tienes. Entonces, las suculentas que tienen hojitas muy delgadas, que son tipo arbusto, que tienen muchas hojas, de pronto, y que a veces a las colgantes también te van a pedir más agua, te van a pedir un agua más seguido. Estos son dos tipos de suculentas muy diferentes. Mira, tiene hojita muy pequeña, es rastrera, crece súper rápido, mientras que esta tiene muchas hojas y son más gruesas. Entonces, tiene requerimientos, digamos, de sustrato o de riego diferente. Esta va a pedir espacio muy rápido, esta no tanto. Así que conocer las suculentas es súper importante para saber cómo las vas a cuidar y dónde las vas a colocar. Tip número 7. Ojo con las suculentas que compras a precio de huevo. Vas a un lugar, encuentras una suculenta, ¿sí? Que dicen, wow, está grandotota, está muy grande y hermosa, pero me sale súper, súper económica, la has averiguado, de pronto de las que están en el momento más costosas y te dicen, no, esa cuesta 3 veces más de lo que encontraste en el vivero o en el mercado. Y tú dices, va, comprémosla y comprémonos un poco porque es que esto estaba muy barato y aprovechemos. Y resulta que en muchas partes las suculentas y las plantas en general las cultivan a punta de fertilizantes y la están fertilizando constantemente porque necesitan que, como es un negocio y es un negocio que quieren que prospere rápido, entonces necesitan fertilizar para que crezca muy rápido la planta, para que salga pronto. Y por eso las venden tan económicas, porque están crecidas a punta de químico. Entonces tú te vas contento con tu plantica, muy linda, grandotota, y entonces llegas a tu casa y a los 2 o 3 días se te murió. Puedes tener el sustrato perfecto, puedes tener la mejor condición de tenerla adentro de tu casa y de repente se te mueren. ¿Por qué? Porque simplemente ellas no continuaron con el tipo de cultivo que traían en el vivero. Entonces, como tú llegas a tu casa y tú no tienes fertilizantes, no tienes estas cosas, entonces no la vas a alimentar como ella venía alimentada, entonces de una siente el choque.
ella viene de un proceso, de una adaptación a un estilo de vida, por decirlo así, está adicta al fertilizante y cuando tú llegas y no le das ese fertilizante, ella no tiene los medios para sobrevivir. Entonces, se muere. Entonces, una recomendación, ojo con esas suculentas a precio de huevo, con esas suculentas súper baratas y que parecen una super promoción, porque puede pasar que compres la suculenta súper exótica y hermosa y simplemente se te va a morir. Algo parecido me pasó a mí con una Ceropegia Budi que compré también en un vivero, la llegué a ver, yo pasé la primiparada, la vi muy hermosa, la vi grande, dije wow, aquí la voy a tener, voy a separar hijuelos y no sé qué. Y resulta que a los días se murieron algunas partes. ¿Qué pasaba? Si ustedes ven, esta es como grisecita. La que yo compré era verde de hoja muy grandotota. Y claro, estaba crecida a punta de fertilizante, por eso se veía más grande y de hoja más grande, pero de hoja más delgada. Así que, bueno, recomendación, ojo con esas suculentas y esas planticas que están baratas. Tip número 8. Trasplántalas seguido. ¿Qué me refiero con esto? Es que cuando las trasplantes, colócalas en la matera como adecuada para ellas. No las coloques en una matera súper grande para que crezcan rápido, porque es una práctica que puede resultar dañina para ellas, porque si las trasplantas en una matera que es muy grande, tiendes a regar mucho para llenar toda la matera y puedes encharcar y puedes hacer que ella se pudra rápido. También, digamos que a ella les gusta estar como en el lugar exacto, digamos, adecuado. Entonces, cuando veas que, digamos que ya copó su matera, vamos a buscar una matera que tenga aproximadamente 1 centímetro o 2 centímetros más grande que la planta, para darle espacio para que ella crezca, ¿sí? Y cuando vuelva a tener su tamaño, entonces volvemos a pasarla a otro materito grande. Ellas van a crecer rápido y no te canses de estarlas trasplantando, porque al trasplantarlas también les vas a renovar el sustrato, vas a renovar los nutrientes y todo esto. Entonces ella va a ir creciendo y creciendo y creciendo y va a ir soltando sus raíces también en un sustrato que esté nuevo y que tenga espacio para regar sus raíces. Tip número 9. Así como les decía en el pasado tip de aprender a reconocer cuáles son de hojas gordas, de hojas delgadas, cuáles crecen tipo arbustos, rastreras, colgantes y todo esto, aprende todo sobre tu suculenta. Por decir algo, este es el Graptopétalum mendozae. Entonces, primero, aprende cómo hacer una etiqueta. Aquí en el canal la encuentras también cómo hacer algunas etiquetas para marcar tus suculentas, pero colócale el nombre, llámala, dile su nombre para que te lo aprendas y luego vas y corres a mi canal y buscas cómo se cuida tal plantica. Y si no lo encuentras, entonces sigue buscando hasta que encuentres cómo cuidar tu planta, cómo se cultiva, qué requiere, cómo es el corte, cómo es digamos, cuánta luz necesita, cómo es el sustrato, dónde la debo poner, para que no corras el riesgo de cuidarlas a todas por igual y que de pronto termine muriendo tu planta. Conócela, conoce el nombre. Hay aplicaciones, digamos, para buscar los nombres, pero son muy difíciles de utilizar porque te dicen cosas como un poquito absurdas, pero digamos que aprende a hacer ver algunas características. Algo que yo hago muy comúnmente cuando no les sé el nombre, cuando no lo encuentro, es que yo miro, por ejemplo, conozco como las particularidades, ¿sí? Yo digo hoja ancha, hoja delgada, por el color este debe ser un calanchoe. Entonces empiezo a escribir en Google calanchoe y empieza a salirme nombres. Entonces yo voy dándole clic y voy mirando las fotos a ver si se parece a lo que tengo. Esa es una forma. Otra forma es que voy a Google Lens, tomo la foto, lo subo en Google Lens y Google Lens
me muestra las imágenes que hay parecidas a lo que yo subí. Entonces empiezo a darle clic y voy mirando y voy comparando. Siempre es importante ir comparando y no quedarse con la primera identificación que te agrega, que te arroja la aplicación, porque por lo regular te salen cosas muy absurdas. Bien, entonces es como mirar las características y decir, bueno, esto es un Kalanchoe, esto puede ser un Sedum, esto puede ser una Echeveria, y ir empezando a buscar según las características que encuentres de tu planta. Tip número 10. Cuando compras una planta, por lo regular la compramos en un materito así. Vienen con un sustrato, esta de hecho no la he cambiado. Vamos a ver si no hago daños. Ups. Miren este sustrato, este no lo he cambiado, esto es pura cascarilla de arroz. ¿Listo? Por lo regular vienen con un sustrato muy pobre, por lo que les digo que vienen a veces crecidas a punta de fertilizantes, entonces no requieren de un sustrato tan rico porque ellos les aplican los químicos para que ella mantenga bien. Entonces lo ideal es cambiar de sustrato, a menos que tú compres en un lugar de confianza, que tú sepas que las tienen en un sustrato muy bueno, y entonces digamos que así ya no tienes que estarles cambiando el sustrato. Cuando a mí me las compran, yo las vendo en el sustrato que es bien mineral, entonces por lo regular les digo a las personas cuáles son la forma en que yo las cultivo, la forma en que las tengo, dónde las tengo, para que sepan cómo pueden continuar cuidándolas y no requieren cambio de sustrato, a menos que se vayan para un lugar, digamos, que sea muy cálido y que requiera un sustrato un poquitico más orgánico. Tip número 11. Conoce las hojitas de tus suculentas. Tus suculentas siempre te van a hablar acerca de si están contentas o no están contentas. Entonces, si una suculenta tú la ves, por ejemplo, una que nos va a mostrar facilísimo si está triste o está contenta, es esta, la fenestraria. De hecho, ella por acá ya me está mostrando que la regué mucho y tiene algunas hojitas que están como aguaditas. Entonces cuando tus suculentas te muestran, o por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, se está rajando acá, a pesar de que tiene un sustrato casi que 80 mineral y el resto 20 orgánico, o sea, está súper mineral. La regué demasiado y el clima está muy húmedo, y entonces ella empieza a reventarse. Entonces, si tus hojas se ponen como aguadas, transparentosas, quiere decir que las regaste demasiado. Si empiezan de pronto a caerse, es que las regaste demasiado. Si por el contrario las ves que están como arrugadas, entonces ya es tiempo de regarlas, ¿sí? Entonces es preferible esperar a que tú las veas que están como medio arrugaditas para poder decir, listo, ya le puedo echar agüita, porque es preferible que ellas se arruguen un poquitico a que se te pudra la planta por exceso de riego. Otra cosa que puede pasar es que puedes encontrar hojitas. Aquí, por ejemplo, esta la compré hace poco, y puedes encontrar hojitas que están como amarillosas, pálidas, y de pronto dices, wow, encontré una planta variegada, y no, es una planta que tiene clorosis, que tiene falta de nutrientes. Entonces cuando tú veas que la planta, digamos, tiene hojas muy blancas, muy amarillosas, entonces cámbiala de sustrato para que ella empiece a mejorar, o revisa sus raíces a ver si las raíces están muy viejas, no tiene raíces nuevas y no está absorbiendo los nutrientes. Por ejemplo, en este caso, esta es una plantica que compré hace un tiempo, era una planta grandísima, de las cosas que uno dice, la vi barata, pero cuando la traje a casa y me puse a ver, resulta que ella era una decapitación y no tenía raíz. Entonces me tocó colocarla en raizar. Miren, aquí está la turba con micorriza. Y algo que noto entonces es que las hojas están arrugadas. ¿Por qué? Porque como no tiene raíces, no está absorbiendo bien el agua, entonces se ponen las hojas, mire, súper delgadas, entonces no estaba absorbiendo bien. Entonces ella perdió varias hojas mientras que enraizó. Pero es bueno que aprendamos a reconocer, por ejemplo, cómo son ellas, ¿sí? Y si
sus hojas están muy delgadas, se ponen amarillosas, se ponen feitas, algo está pasando en las raíces de la planta. Si tú ves que la planta empieza a no crecer mucho o empieza a tener manchas en las hojas o empieza a secar mucho también las hojas, quiere decir que algo está pasando en la raíz que debes revisarla. Puede tener nemátodos, pueden habérsele podrido las raíces, estar débil y entonces por eso no está creciendo de la forma adecuada. Bien, así que espero que te haya gustado todos estos tips. Por eso es importante que veas este video y continúes aquí en el canal. Gracias por estar aquí. Chao, chao.